Pues Donald Trump es lo suyo, es lo que prometió, es lo que vendió en campaña y ahora lo está tratando de llevar a la práctica, lo ha buscado implementar. México desplegó ya 10,000 elementos de la Guardia Nacional en distintos puntos fronterizos, en 18 ciudades. ¿Cuántos más, en cuántos meses ganamos? En todo caso, si podemos reconocer una victoria. Tiempo, un mes. Detenidos en pausa los aranceles. Luis Miguel González, Luis Miguel, qué gusto, ¿cómo estás? Encantado, buenas noches. Muy buenas noches, Brenda Estefan, Brenda, qué Manuel, gusto. muy buenas noches. Buenas noches, Alicia Salgado, Alicia. Muy buenas noches, Buenas Manuel. noches. Ya 26 días. Ya. Ya no un mes. Ya. ¿No? Pues sí, porque además... Cuenta el 4 de marzo, ¿no? Era mes cortito. Es 4 de marzo la próxima fecha de Exacto. revisión. Así es, 4 de Y marzo. veremos en el 4 de marzo qué se le ocurre al señor y qué le podemos ofrecer de este lado. Luis Miguel, No ¿cómo ves las tenemos cosas? que esperar al 4 de marzo. Todos los días se le ocurre algo. Pues sí, Creo es muy demandante. que no es que la película se haya puesto pausa, es otras, literalmente en otras pistas se siguen moviendo cosas. Da la impresión que volvemos a una situación donde lo comercial, económico, obedece ciertas reglas de lógica, escuchan ciertas voces de sentido común, pero en las otras esferas donde hay tensión están desatados. Me refiero qué vendrá con el tema de persecución a los cárteles, cómo evaluarán el combate que está haciendo México, y creo que en pocos temas hay una distancia tan grande. El gobierno de México, como si fuera escuela Montessori, se pone 10. Y Se Estados aplauden entre ellos. Sí. dicen, estamos haciendo ya la tarea, y en Estados Unidos parecería que en ese tema no han retirado esos renglones del comunicado que eran muy duros, aparentemente inaceptables, sobre relaciones entre el gobierno o los diferentes niveles de gobierno y grupos de crimen organizado. Los nexos entre la delincuencia organizada y el gobierno mexicano. Alicia, ahí está la amenaza, esa no se va a ir y parece que ni en un mes ni en los próximos 4 años, mientras Donald Trump siga en la Casa Blanca. Pudiera negociarse. Finalmente esto sucede, pero también creo que ha habido un cambio importante en la manera en que se está planteando, por ejemplo, renegociación del Tratado de Libre Comercio. Hasta antes de la llegada de Trump, me acuerdo las declaraciones de Marcelo Ebrard eran: vamos a revisar, no a renegociar. Y hoy, pues prácticamente todo el sector privado está entendiendo, se viene una renegociación anticipada del Tratado de Libre Comercio. ¿Y eso qué implica? ¿Por qué la presidenta y Marcelo dijeron se acaba el cuarto de junto? Eso es interesantísimo, porque al final de cuentas lo tienen que revisar sectorialmente. ¿Cuándo lo dijeron? Cuando ya tuvieron un primer acercamiento. Y es que en realidad la revisión tiene que ir por rubros. Yo creo que finalmente si se toman rumbos o negociaciones paralelas, unas las políticas, la seguridad y otra la económica, podría llegar a transitar relativamente estable esta relación durante los 4 años. Pero si se siguen brincando, está difícil. Creo que la parte más difícil será cuando tengan que aceptar la presencia de la DEA en México, ¿no? Creo que ese es el punto crítico, y lo que veía en tu Twitter y en el mío, pues este memorándum interno de la Procuradora de Estados Unidos diciendo, quiero que hagamos todo en conjunto, que cambien la manera de pensar, porque vamos a perseguir a los cárteles aquí, que son una amenaza, y hay que aplastarlos a los grupos criminales y a los cárteles internacionales. Y lo tenemos que hacer de la mano con Homeland Security, y vamos por ellos. No nombraron a ninguno. No. Pero en la traducción que enviaban de la misma procuradora señalaban y a si dos ligamos cárteles, ¿no? Jalisco comunicado, este memorándum, con estas otras palabras en donde se asegura hay vínculos, hay colusión entre los grupos criminales y el gobierno mexicano,
¿Cuál es el alcance realmente del documento? ¿Cómo estás viendo las cosas tú, Lorena? Pues yo creo que hay una pausa, pero no una tregua. Yo creo que vamos a tener mucho tiempo de este desafío. Quizás no nada más estos 4 años de Trump, porque atrás de Trump vienen muchos aprendices de Trump con la misma visión, con la misma escuela. Ahí está J.D. Vance, ahí está Marco Rubio. Vamos a ver verdaderamente un cambio quizás en la relación más allá de esta presidencia. Y creo que exactamente hay que conectar los puntos. En su comparecencia ante el Senado, el secretario de Estado Marco Rubio dijo: nos gustaría que en materia de seguridad haya colaboración con México. Hay una plática sobre el tema. En la negociación, evidentemente, uno de los puntos centrales fue este. La presidenta sale a decir que el gobierno de México está preparando un plan de cooperación y colaboración en materia de seguridad con Estados Unidos que aún no le presentan al equipo de Trump, que se hará en los próximos días y que después se hará público. Bueno, habrá que ver en qué consiste este plan, porque estamos partiendo de un punto muy bajo en la cooperación en materia de seguridad. Y lo que está claro estamos con partiendo este de la desconfianza hacia el a las sexenio de López Obrador. instituciones, sin duda. Y este memorándum que dice vamos a acabar con el crimen organizado, de la mano de el crimen organizado, está en una alianza insoportable con el gobierno de México, pues nos hacen ver que por las buenas o por las malas, pero quieren resultados en esta materia. Y ya no se habla nada más de fentanilo, como que en la campaña se hablaba mucho de fentanilo. El comunicado de hoy es: vamos a acabar con los cárteles de la droga y los grupos del crimen transnacional, ¿no? Porque es mucho más allá que el narcotráfico. ¿Y los aranceles qué son? ¿Moneda de cambio? Es la botana. Pues sí. A ver, creo que todavía estamos en el tema de cuáles son las lecciones que nos dejan los aranceles. Es muy claro para mí que en los aranceles México tenía muchos aliados que abogaron por la causa del libre comercio, de la integración económica, que abogaron en Estados Unidos, en el Congreso e incluso en la oficina de Trump. Me costaría trabajo, consta que no soy experto en el tema, me costaría trabajo encontrar a alguien que vaya a jugar ese papel de abogado, de defensor de la causa mexicana en lo que tiene que ver con combate a grupos criminales. O sea, alguien que se aviente el round de defender la estrategia del gobierno de México. En Estados Unidos, en los lugares donde se tiene que defender. En lo de comercio, integración económica, hubo muchas personas que defendieron la causa de México. La presidenta hizo un muy buen trabajo, pero la llamada de Claudia Sheinbaum fue precedida por muchas conversaciones de Trump con gente de Estados Unidos que le decía: no lo hagas, México lo está haciendo bien en esto, es clave. Quiero ver cuántas personas, cuántos líderes en Estados Unidos van a mover un dedo para decir no te metas con los cárteles. O para defender a los políticos que tienen vínculos o hay sospechas sobre vínculos con el crimen organizado. Creo que esa es la parte más importante porque ha ido creciendo señalamientos, ¿no? Tienes el caso del gobernador de Sinaloa. No solamente hay un movimiento interno muy fuerte, sino un señalamiento a grito y a voces después de la detención del Mayo, de quién participó y quién entregó a los chapitos, o sea, al Mayo y a los chapitos, y cómo estará cantando el otro señor allá, ¿no? Es algo que ha quedado como interrumpido en un proceso donde de manera interesante los juicios en ese mismo lugar se han ido programando para ser más espectaculares, he de decir. O sea, cada vez que hablan y salen, se vuelven muy espectaculares y denuncian justamente la relación entre crimen organizado y estructura política, pero no la anterior. Ese es un tema. Entonces yo creo que esto va a crecer en la medida en que no haya una entrega clara de objetivos del narcotráfico que están buscando, y segunda, una reducción efectiva de la producción de no solamente fentanilo, sino de narcóticos en general, ¿no? Ahora, ¿es real la posibilidad de que tropas estadounidenses, agentes estadounidenses, se desplieguen en territorio mexicano con el consentimiento, con el visto bueno del gobierno mexicano o sin el visto bueno y a espaldas del gobierno mexicano? ¿Es posibilidad? Yo creo que con el consentimiento del gobierno difícilmente, dado la conformación política actual. Quizá no el consentimiento público. Quizás no el consentimiento público. Ahora, una acción unilateral dañaría
tremendamente la relación entre México y Estados Unidos. Estuviera quien estuviera al mando del país, porque desde luego sí es una violación a la soberanía. El problema es que la paciencia se les acabó, como decía Alicia, que ya esto no es una pequeña molestia, sino es el elefante en el cuarto que ya no puede seguir existiendo de la manera que está operando, porque ya está afectando no solamente la vida de millones de mexicanos, sino también la de estadounidenses y nuestra relación con ellos. Entonces, creo que el tema no es, en efecto, comercial. Creo que el tema comercial está bien salvado. Saltaron los resortes. Se vio el fin de semana cómo vinieron cartas, comunicados de asociaciones de diferentes sectores de la industria, del sector financiero, etcétera, en defensa pues, de libre comercio, de no levantar los aranceles. El tema es otro. Para Trump, y lo estamos viendo no solamente con México, sino en la región, es esta estrategia pues, de la zanahoria y el mazo, ¿no? Y si no te ajustas en los diferentes intereses que tiene la visión de Trump en la Casa Blanca, pues recibes el mazo, y si te ajustas relativamente, habrá un buen trato. Un buen ejemplo es el de la visita de Marco Rubio a Guatemala el día de ayer, que uno no pensaría que Arévalo, el presidente guatemalteco, es un aliado natural de Trump. Sin embargo, no le fue tan mal a Arévalo. Es decir, sí, en efecto, aceptó recibir 40% más de deportados, incluyendo no guatemaltecos, cosa que también están recibiéndose en México y en Colombia por las malas, pero a diferencia de Colombia, que salió con un palmo en la cara y sin nada, pues Arévalo recibe pues, propuestas de apoyo por parte de ingenieros, presupuesto para infraestructura y desarrollo en Guatemala, para empezar a trabajar sobre un posible cruce seco, digamos, interoceánico. En fin, hay cosas interesantes de los acuerdos de ayer, y yo creo que eso es lo que vamos a ver. Y también creo que estos primeros movimientos de Trump en América Latina, es la primera vez que un secretario de Estado hace su primer viaje a la región, que fue en Centroamérica, 5 países, desde hace más de 100 años. Esto es un mensaje clarísimo, y creo que la estrategia también es mandarle un mensaje al resto del mundo de cómo estoy tratando aquí, a México, a Canadá, a Centroamérica. Así va a ser la línea de mi gobierno, para que todos vayan estando enterados. Creo que también nos está utilizando. Hay dos cosas que me parecen muy importantes lo que dice Brenda. La primera es, el viaje a Centroamérica también es una manera de decirle a México, hasta en las golosinas tienes competencia. Porque, no, me refiero, le está diciendo a Guatemala, te vamos a dar apoyos. Le está diciendo a El Salvador, probablemente algo del nearshoring te toque a ti. Sí. Entonces, esta idea de México es la única opción como socio estratégico, cuando menos la administración Trump, en el viaje a Centroamérica, manda un mensaje, obviamente no de te vamos a hacer un lado México, pero te vamos a poner competencia en Centroamérica. O no eres el único, no estás solito acá. Y decía Brenda, el mensaje de Marco Rubio en su comparecencia puso especial énfasis en estados de la frontera norte de México. Le preocupa la inseguridad en México, pero le preocupa una zona de México que es la que hace frontera. Y yo diría, probablemente vayamos a ver mucho más presión sobre los políticos locales en la zona norte que en cualquier otro lado. Y nos falta novio que no hemos hablado de él, el nuevo embajador. ¿Cómo va a jugar un embajador pues que era boina verde comparado con el sombrero tejano? Estuvo ahí apoyando a Bukele, por ejemplo, ¿no? Entonces, en El Salvador. Vamos a ver a esta obra de teatro, esta puesta en escena, nos falta un personaje muy importante que es la nueva embajada. La nueva embajada. Ahora hablan de, El Salvador ya va ganando cosas, Guatemala va ganando cosas. México, ¿qué ganó? Ganó tiempo, están en pausa los aranceles. ¿Qué ganó? Porque entregó 10,000 elementos de la Guardia Nacional en la frontera norte. Se habló del tráfico de armas, pero nada más de este lado. 650,000 millones de dólares. La Casa Blanca no lo dijo. 830,000 millones de dólares, que fue lo que alcanzó el monto del comercio bilateral México-Estados Unidos. O sea, ¿qué ganó México? Es eso. O sea, lo único. ¿O Estados Unidos? Un mes no es poca cosa. No es poca cosa. Así vamos a vivir, de mes en mes. Como Pues, los alcohólicos, ese es el pero tema. De mes en mes. Y si al señor se le ocurre que quiere otros 10,000 elementos en un mes,
Yo los creo que vamos hay a un mandar. tema que sí es un punto que es importante. México va a tener que definirse frente a actores internacionales y su posición ser mucho más clara de vecino y socio o de defensor de las causas, iba a decir inútiles, pero pues las de Venezuela y estas pues no son muy útiles. ¿De las dictaduras? ¿No? Exactamente, digo, finalmente hay puntos de vista, pero hay otros puntos de vista que están ahí y que van a pesar. Digo, la eliminación de la USAID es un tema bien importante que le pega durísimo a Centroamérica en particular y a toda América Latina, pasando hasta por Chile y por México tiene muy poca... No, muy poco margen. Pero Un la mes, eliminaron ganamos de un mes. tache. Tiempo entonces, eso ganamos. No es poca cosa, Y pero eso vienen ganamos. más presiones porque viene Nos el tema de vamos. China. Gracias, Brenda, gracias, Alicia, gracias, Luis Miguel. Hasta mañana, pásela.